Hablemos, Lore, del Congreso, hablemos de esto que, te digo, no es un dato menor. Desde los partidos de centro, los partidos de izquierda, se hablaba del congresista cusqueño Luis Ángel Aragón como la carta para sumar voluntades frente al bloque democrático, el bloque de partidos de derecha, cuando hoy, desde el Cusco también, la derecha muestra su carta para presidir el Congreso. El abogado, comunicador, vocero alterno, primero, después vocero principal de Alianza para el Progreso, Alejandro Soto, es la persona inscrita para postular a la presidencia del Parlamento. Atención con esta situación, vamos a ver si tenemos imágenes de Alejandro Soto, de la persona que muchos de ustedes pueden no conocer, una persona que sí es un rostro visible en el Cusco porque estuvo asociado a un programa de televisión que se llamaba Ronda Política, 20 años en la televisión regional cusqueña. Es una cara que... CDC, ¿no? CTC, sí, exactamente. Yo creo que alguna vez he cubierto elecciones con Alejandro Soto. Fue regidor ¿sí? También Alejandro Soto, regidor provincial. Te decía, digamos, su llegada al Congreso fue en este Congreso, 29.000 votos. En la campaña se entrevistó a sí mismo para hacerse conocido en el país, lo contamos también en algún espacio político, y ha sido un fiel acompañante de César Acuña en la dirección del partido, y junto a Eduardo Salguana, los apepistas más pegados a la línea que dictaba el fundador y líder de Alianza para el Progreso, César Acuña. Alejandro Soto, entonces, inscrito oficialmente. Esa es la historia que yo te quería contar de cómo la izquierda buscó en Cusco a una carta, la derecha terminó encontrando a su carta en el Cusco, y vamos a ver si suma votos. Ese es un primer titular. El segundo titular está en quienes acompañan esta lista. Y en quienes acompañan esta lista se dio lo impensado. Lo tantas veces negado, lo tantas veces descartado. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? Imagínate. Ya, en política no hay coincidencias, pues lo del defensor del pueblo fue el romance, la prueba del romance, pues, ¿no? Hablamos del fujicerronismo, de la alianza entre el fujimorismo y el partido de Vladimir Cerrón, Valdemar Cerrón, mientras vemos la carta cursada al oficial mayor del Congreso, la inscripción de esta lista. Te estoy hablando de quién va a tener ahora la batuta en el Congreso a partir del 26 de julio, el nuevo presidente del Congreso. César Acuña puso a un militante de su partido como cabeza de la lista, Alejandro Soto Reyes, congresista del Cusco. Allí tenemos excelente el detalle de mano, con un pulso apurado, si quieres, con las firmas de los voceros, se inscribe esta lista, que solo con los integrantes de esos grupos políticos haría 57 votos. 57 votos, y entiendo que también hay una firma de Somos Perú, allí, que no participa en el grupo formal de la mesa directiva, pero de alguna manera te dice, cuenta conmigo. Entonces, ahí sumamos... Mira, ya te acercas a los 66 votos, que es la mayoría... Simple, mayoría que simple. se necesita para ganar la elección. Es interesante, ¿no?, esta mesa directiva, donde además queda... Llamamos la lista de derecha, pero ¿cómo entenderíamos que Perú Libre se le llame de derecha, no? Ahí entramos en una crisis ideológica un poco compleja, pero por otro lado, quien sí ha quedado fuera de esta lista es Renovación Popular. Sí, Renovación Popular, que al momento de presentarse esta lista estaba definiendo a quién iban a apoyar. Renovación Popular, hay que decirlo, no ha sabido negociar muy bien sus fichas en el Congreso. Desde la temprana partida de un par de congresistas, el grupo político de Rafael López Aliaga no tiene como mejor virtud la negociación, suelen ser, digamos... Son más intransigentes. Si quieres, y no querían a Perú. Tienen una línea más dura. Entiendo que no querían a Perú Libre, ¿no? No querían a Perú Libre, Renovación Popular no se ha sumado, por lo menos con firmas, vamos a ver si lo hacen con los votos, pero este es un bloque que representa al centro derecha, bloque democrático, y tiene el añadido de los partidarios de Perú Libre porque se inscribe con Valdemar Cerrón como segundo vicepresidente. ¿Dónde está el tema? ¿Por qué se dan estas alianzas? Las comisiones, Lore. Las comisiones son lo más importante en el Congreso.
las comisiones que quería el fujimorismo, estamos hablando de la Comisión de Fiscalización, quería retenerla el fujimorismo, la Comisión de Constitución también. Vamos a ver si hay algún cambio en la Comisión de Presupuesto. Los grupos de trabajo en el Congreso, que son también esta suerte de génesis, de origen de las leyes. Allí se empieza una ley, allí también se hace mucho cabildeo, se reciben desde privados, desde grupos de la sociedad civil para construir las leyes. Ese es un espacio grande de manejo político del país. Las comisiones terminan siendo fundamentales. Un antecedente de la alianza entre el fujimorismo y Perú Libre, la elección del defensor del pueblo. Antecedente claro que te dice que estos dos grupos, por más de que de caras a la gente no quieran ni verse, en la interna sí pueden negociar, pueden conversar. Y uno puede decir, la política es el hecho de que se logre dialogar al punto de lograr lo imposible. Pero en este caso, en segunda vuelta, recordamos que luchaban Fuerza Popular con Perú Libre, ¿no? Uno liderado por Keiko Fujimori, otro liderado por Pedro Castillo. Se dijeron samba canuta, que nunca iban a poder trabajar juntos, que eran el diablo y el demonio, cada uno elegía de qué quería morir, porque cada uno era peor que el otro, y sin embargo hoy los vemos de la mano, y no hoy, ya los hemos visto en muchas elecciones de la mano para lograr diferentes leyes, diferentes normas. Y el tema es, esta mesa directiva, esta propuesta, ¿cae bien al Ejecutivo? Yo diría sí, porque APP tiene a un ministro, el ministro de Salud, en el gabinete. Y por otro lado sabemos que el fujimorismo de alguna manera siempre ha aupado al gobierno de Dina Boluarte. Ajá. Es muy interesante esa lógica en la medida que estamos también viendo cómo pueden cambiar las relaciones entre el Congreso y Palacio de Gobierno a partir de la elección de Alejandro Soto. Te decía, no es poca cosa su historia personal, su vida, un congresista al que quizá muchos no conocen, pero que ahora presentamos, Alejandro Soto, político, abogado, comunicador, rostro visible de la televisión cusqueña. Claro, llegó al CTC Congreso, es el canal más visto. CTC es el canal más visto, Cusco, de hecho, quizá la presencia de Alejandro Soto hizo que cuando protestaron, la protesta estalló en el Cusco, incendiaran la sede de CTC, es decir, una figura que llega desde las regiones y que se plantea como un puente para unir por un lado a la derecha con el agregado de Valdemar Cerrón, que va en la lista.